Amante Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente esta tarde de venir a escuchar tu palabra, no solamente con nuestros oídos, sino con nuestra mente y nuestro corazón también. Ábrelo, Señor, para que te den a ti la bienvenida. Que no sea nuestras palabras, ni nuestros pensamientos, ni nuestras opiniones las que se discutan ni se enseñen aquí, sino que sea tu palabra, el sentido que tú tienes en las palabras que nos das también. Bendice a aquellos que verán los videos más tarde. Con tu Espíritu Santo también, enséñales como nos enseñas a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a repasar los versículos de memoria. Para esta noche tenemos los de la primera sección, la primera mitad. Entonces comenzamos con Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego viene 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en los cuales mora la justicia. Sí, para que pueda morar la justicia allá, eso quiere decir que todos los habitantes tienen que ser justos. Si no, no va a durar esa justicia. Luego viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Luego está Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Como siempre decimos y nos recordamos los unos a los otros de pensar de esta manera, el momento en que empezamos a confiar en nuestra propia carne, estamos dejando de confiar en el poder de Dios. Hebreos 11:17 al 19, el capítulo de la fe. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac será llamada descendencia, pensando o contando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Luego, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es, uno solo. 1 de Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. La muerte tendrá por ahora su apogeo, pero le llegará el día en que será destruido ese enemigo de la muerte. Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ese su se refiere a Dios. El justo por la fe de Dios vivirá. O la fe de Jesús también la entendemos, que así debe ser, es la fe de Él la que nos mantiene. Viene ahora el último versículo de esta primera mitad, Éxodo 12:13, en referencia con la 10ª plaga y la forma en que Dios protegió a su pueblo. Dice, y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Pasaré de vosotros o pasaré por alto, dicen otras de las versiones. Entonces hasta allí llegamos a la mitad. Vamos a repetir el último que agregamos, el que viene de Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, o sea, la perseverancia,
dice en otras versiones, la paciente perseverancia de los santos. Aquí están los que guardan dos cosas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo se guarda la fe de Jesús y cómo se guardan los mandamientos? Con gran cariño, como algo que es precioso, atesorado. No se está refiriendo allí esencialmente a obedecer los mandamientos. Claro que también lo llevan. Pero ¿por qué los obedecen? Porque los aprecian, los honran, los tienen con mucho aprecio. No es algo como un papel que van a recoger en cualquier parte y lo van a arrugar y lo van a botar. No, son cosas que se atesoran, tanto la fe de Jesús como los mandamientos de Dios. Entonces ahora pasaremos al estudio de la sección que vamos a tener esta noche. Viene del capítulo 37. Capítulo 37 se titula Israel, un pueblo misionero. Está en la página 249. Página 249. Comienzo a leer en el primer párrafo. Cuando Dios envió a Moisés para que sacara a Israel de Egipto, su mensaje al faraón fue: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Esto está en Éxodos 4, 22 y 23. Y los llevó y les dio las tierras de los paganos o de las naciones paganas para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Salmos 105, 44 y 45. La gran ventaja de los judíos sobre otros pueblos era que les fue confiada la palabra de Dios, de acuerdo con Romanos 3, 1 y 2. En realidad, no recibieron las palabras de vida, como menciona en Hechos 7:38, en todo su viviente poder, en cuyo caso su ventaja habría sido infinitamente grande. Pero eso no fue de ningún modo la culpa de Dios. Y no estamos ahora considerándolo lo que Israel tuvo y fue, sino lo que pudo haber sido y lo que debió haber sido. Si hubiera permitido que esos dones y la palabra que Él les daba hubiera hecho la transformación que se necesitaba. Terminamos la semana pasada el capítulo 36, que se titulaba Vanagloria y Derrota. Hago referencia a esto porque está hablando ahora de un pueblo misionero, así como también de las ventajas y las oportunidades que dejaron pasar por encima, lo cual no trajo la victoria que Dios quería darles. Tuvieron muchas victorias, pero hubieran tenido mucho más, hubieran podido tenerla más grandes, más convincentes, más completas. Hubieran acabado con todas las naciones paganas, como era el plan que Dios hiciera. No por acabarlas, por derribarlas y terminarlas a muerte, sino porque hubieran acabado con el paganismo, trayendo la palabra de Dios, el mensaje de Dios a todas aquellas naciones también. Pero no se cumplió así lo que Dios había querido que hicieran. Recuerden que en el capítulo anterior estudiamos en cuanto a la forma en que hubieran podido derrotar y tomar a Ai, un pueblo pequeño, y no lo pudieron hacer después de haber tenido la victoria contra Jericó. ¿Por qué? Porque confiaron en sí mismos. Lo que repetimos hace unos momentos de Filipenses 3:3. Confiaron en sí mismos y entonces no tuvieron la victoria que Dios quería darles. Seguimos entonces leyendo página 249, el capítulo 37, segundo párrafo. Dos cosas que han sido siempre ciertas, que ninguno de nosotros vive para sí, de acuerdo con Romanos 14:7, y la otra es que Dios no hace acepción de personas. Esto se encuentra en Hechos 10:34. Esas dos cosas, ninguno de nosotros vive para sí y Dios no hace acepción de personas. Y esas dos verdades combinadas conforman
una tercera, producen una tercera. Cuando Dios proporciona a alguien, y por favor subrayen estas 3 líneas. Cuando Dios proporciona a alguien un don ventajosamente con respecto a los demás, es con el objeto de que lo emplee para beneficio de otros. Vuelvo a repetir, cuando Dios proporciona a alguien un don o una ventaja, que es como dice en el original, con respecto a los demás, es con el objeto de que lo emplee no para sí mismo, no para enriquecerse, no para vanagloriarse, no para tener más poder sobre los demás y autoridad, no, sino para que sea de beneficio para los demás. Sigo leyendo. Dios no concede bendiciones a una persona o a un pueblo sin que sea su deseo el que todos las disfruten. Cuando prometió la bendición a Abraham, fue con el objeto de que él pudiera ser una bendición y que por su medio resultaran bendecidas todas las familias de la tierra. Dios liberó a Israel según la promesa hecha a Abraham. Por lo tanto, al concederle la ventaja, subrayen esa palabra, porque a veces pensamos que ventaja es algo que no es justo. Pero Dios da ventaja, pero ventaja con un objeto de ayudar, de ser de beneficio, ¿verdad? Así que cuando le concedió al pueblo de Israel ventaja de poseer la ley de Dios, el propósito divino era ¿cuál? Que hiciera conocer a otros pueblos esa incomparable, inconmensurable ventaja, de forma que también ellos la disfrutaran. Página 250. Dios quería que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Éxodo 9:15. Su deseo de que todos lo conocieran era tan grande como el de que lo conociesen los hijos de Israel. Recordemos nuevamente, como acabamos de decir hace unos momentos, Dios no hace acepción de persona. Dios no tiene favoritos. Entonces, su deseo de que todas las demás naciones, todos los demás pueblos lo conocieran a él era tan grande como el deseo que tenía de que los judíos, los israelitas, lo conocieran también. Conocer al único Dios verdadero es vida eterna. Juan 17:3. Por lo tanto, cuando Dios se reveló a sí mismo a Israel, les estaba mostrando el camino de la vida eterna, el evangelio, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, a fin de que pudieran proclamar ese mismo evangelio a otros. La razón por la que se dio a conocer primeramente a Israel es porque estaba, por así decirlo, más próximo que otros pueblos. Entre los judíos seguía vivo el recuerdo del trato que Dios había tenido con Abraham, Isaac, Jacob y José, así como la fe de estos, lo que hacía que fuera un pueblo más accesible. Nuevamente viene algo aquí para subrayar, se lo sugiero. Dios escogió no porque los amara, Dios los escogió, perdón, voy a empezar eso otra vez. Dios los escogió no porque los amara más que a otros, sino porque amaba a todos los hombres y porque quería dárseles a conocer mediante los agentes que estaban más próximos. La idea de que Dios fuese en algún tiempo exclusivista, de forma que confirmara sus mercedes y verdad a un pueblo especial, deshonra grandemente su carácter. Nunca dejó a los paganos sin testimonio de sí mismo, y allí, en donde pudo encontrar un hombre o un pueblo que aceptara ser empleado por él, lo alistó inmediatamente en su servicio a fin de poder revelarse más plenamente a sí mismo. Entonces, para nosotros que estamos aquí en este grupo y que estudiamos la palabra de Dios semanalmente,
que entendemos ciertos conceptos, sabemos historias y experiencias que los pueblos han tenido, las lecciones que estas significan para nosotros. Esto no quiere decir que entonces nos está dando un lugar para que nosotros nos sintamos que Dios tiene un lugar especial para nosotros, de manera que podemos hacer lo que querramos, y como somos especiales, somos favoritos, como el favorito del maestro. No, entonces no es para eso. Lo hace porque estamos más cercanos, conocemos un poco más, entonces nos da esa responsabilidad para que lo llevemos a otros. ¿Por qué? Porque Él quiere que ellos también lo conozcan como nosotros lo conocemos. La siguiente sección se titula La proclamación del Evangelio en Egipto. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y puesto que en la liberación de Israel de Egipto hubo una manifestación señalada del poder de Dios, es evidente que fue proclamado el Evangelio en mayor intensidad que nunca antes. Las palabras de Rahab, la prostituta pagana, dan testimonio de los efectos de esa proclamación. Cuando los 2 espías llegaron a su casa en Jericó, ella los ocultó y les dijo, ¿recuerdan la historia? La estudiamos hace unas semanas, tuvimos inclusive algunas diapositivas, etcétera, para ver exactamente qué había sucedido, cómo había sucedido y cómo Dios había tratado a Rahab. Aquí volvemos a repasar un poquito. ¿Qué fue lo que ella les dijo a los espías que les dio cabida en su casa? Les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto nuevamente viene de Josué, capítulo 2, versículos 9 al 11. Entonces luego les rogó y le prometieron la liberación. De Hebreos 11:31 leemos, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Ahora, vamos a ver cómo se aplica lo que hemos estado leyendo en esta parte del capítulo hasta ahora. Lo que le sucedió a ella, a Rahab, pagana, ramera, enemiga del pueblo de Dios porque era de Jericó, ¿verdad? A esa mujer, lo que le sucedió a ella, bien pudo haber sido la suerte de cualquier otro habitante de Jericó. Todos hubieran podido hacer lo mismo, con tal que hubieran ejercido la fe, como hizo Rahab. Allí está la diferencia. Todos poseían la misma información, ¿verdad? Lo que ella contó, lo sabían todos. Ella les dijo a ellos, aquí se ha escuchado, todos saben, todos tienen miedo, no ha quedado ningún hombre que hubiera tenido ánimo para resistirlos, etc. Así que esto lo sabía todo el pueblo. Todos hubieran podido responder en la misma forma que respondió Rahab, pero no lo hicieron. Todos hubieran podido tener la misma bendición, hubieran podido ser protegidos y mantenidos libres. Hubieran podido llegar a ser parte del pueblo de Dios. Seguimos leyendo. Todos poseían la misma información que aquella mujer y sabían como ella que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Subrayen con línea doble la siguiente oración. Pero no es lo mismo conocimiento que fe.
No es lo mismo, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo. Vamos a Santiago, en la Biblia, cerca de Apocalipsis. No muy cerca, pero más o menos por allí. Después de Hebreos, viene Santiago. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 19. Santiago 2, 19. El apóstol Santiago está haciendo comparaciones e ilustraciones, tratando de desarrollar el tema de qué es la fe, qué son las obras y qué relación hay entre fe y obras. Entonces, para que no vayamos a quedar con ninguna duda, voy a añadir esto aquí en forma rápida. Hay lo que se llama una fe viviente, pero entonces también hay lo opuesto, una fe muerta. La fe muerta no tiene obras. Igual que una persona que está muerta, no puede respirar, no se va a levantar, no va a cocinar, no va a planchar, no va a limpiar, no va a hacer nada. No puede ni siquiera hablar, ¿verdad? Entonces eso es una fe muerta. Y hay una fe viviente. Entonces ahora leamos el versículo 19. La diferencia entre conocimiento y fe. Tú crees que Dios es uno. Le habla a la persona como decir a nosotros. ¿Creemos que Dios es uno? Sí, creemos que Dios es uno. Bien haces, dice él. También los demonios creen y tiemblan. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Los demonios creen en Dios para servirle? ¿Le obedecen a Dios? ¿Muestran con sus acciones lo que creen en Dios? No. Su fe es una fe muerta. Yo siempre digo que entre los demonios no existe ni un solo ateo, porque ellos vieron a Dios, estuvieron en la presencia de Él, ellos saben a ciencia cierta que Dios existe, pero eso no los transforma. Eso no los hace obedecer a Dios, ni amar a Dios, ni responderle, ni ayudar a otros a que conozcan a Dios también y su carácter. No. Entonces, hay una gran diferencia entre conocimiento y fe. El hecho de que conozcamos algo no quiere decir que tenemos fe en ello. Hay otra sección, ya les voy a decir un momento aquí, dice, los diablos saben saben que hay un Dios, pero no tienen fe. Allí después de eso, hay en el original del libro, hay una oración que no la veo aquí por alguna razón, pero se la voy a decir y si quieren escríbanla al final de esa sección, que hay un poco de espacio. Fe es confianza, sumisión, entrega. Eso no lo tienen los demonios, ¿verdad? Tienen el conocimiento, pero no tienen la confianza, no confían y por lo tanto no se entregan a sí mismos para que la bondad, la voluntad de Dios se haga en ellos. No queremos la voluntad de Dios, queremos la voluntad propia nuestra, es lo que dicen los demonios. Y cuando nosotros hablamos de esa manera misma o nos comportamos de esa manera, estamos comportándonos igual que los demonios. Creemos en Dios, sí, pero no queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. No queremos que Él complete en nosotros la obra que ha comenzado. Hay una gran diferencia nuevamente. No es lo mismo conocimiento que fe. Fe es confianza, sumisión y entrega. Seguimos leyendo ahora donde estábamos antes. Dice, Rahab estuvo dispuesta a someterse, no solamente a creer lo que había escuchado, las noticias del Mar Rojo que se había abierto, de lo que había sucedido con los otros dos reyes al otro lado del Jordán. Todo eso lo sabían los demás, pero ella tenía la disposición a someterse a los requerimientos de Dios y a vivir como una más entre su pueblo. Mientras que los que la rodeaban en su país no lo estuvieron.
Vemos en su caso la evidencia de que Dios, por favor subrayen, salva a las personas no porque son buenas, sino porque están dispuestas a ser hechas buenas, a que Dios las transforme en personas buenas, porque por nosotros mismos, por muy buenos que nos veamos, por muy buenos que nos comportemos, no somos buenos. La bondad, el bien viene solamente de Dios, cuando es el que actúa en nosotros. Seguimos leyendo. Jesús fue enviado para bendecirnos, para apartarnos de nuestras iniquidades. Aquella pobre mujer pagana, de mala reputación, capaz de mentir sin perder la compostura y sin conciencia de culpa, tenía una noción por demás deficiente sobre la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, subrayemos allí, Dios la reconoció como a un miembro de su pueblo, a que no rechazó la luz, sino que caminó en ella. Debido a que no rechazó la luz, sino caminó en ella, en la medida en que la recibió. Hago entonces un paréntesis aquí también para recalcar lo siguiente. Al final, los que se salvarán lo harán en la medida de la verdad que recibieron. Si una persona lo único que supo era que había un Dios porque veía que había lumbreras, y habían árboles, y había animales, y había agua, y había lluvia, eso tenía que venir de alguna parte, y creyeron, sí, debe haber un Dios, debe haber una potencia más grande, un poder que se encarga de nosotros. Eso tal vez sea lo único que sepa. Pero cuando reacciona y responde hacia eso que entiende, en la medida que lo entendió, tiene lo suficiente que necesita. Pero para la persona que ha tenido la oportunidad de aprender más, entonces a esa persona se le requerirá más, porque tiene más conocimiento al cual rendirse, al cual someterse. Seguimos leyendo. Creyó para salvación de su alma. Su fe la elevó por encima de la atmósfera pecaminosa que la rodeaba y la puso en el camino del conocimiento. Y no es posible encontrar mayor evidencia de que Cristo no se avergüenza de reconocer incluso a los paganos como a sus hermanos, que el hecho de que no se avergonzara de tener una de ellas, prostituta para más detalles, registrada en su propia genealogía según la carne. Les invito a que abramos nuestras Biblias al libro de Mateo, Mateo capítulo 1. Así que es el primer capítulo de lo que se llama Nuevo Testamento, o de lo que yo llamo la segunda parte de la Biblia. Mateo capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 5. Las generaciones de donde vino Jesús humanamente, ¿verdad? Dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y Judas engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Esrón. Y Esrón engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Versículo 5. Aquí vienen unos nombres que conocemos. Y Salmón engendró, ¿de quién? En algunas de las Biblias tal vez tiene una R-A-C-H-A-B. Pero ese nombre es el nombre de Rahab. Así que Salmón engendró de Rahab a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Jesse.
o Jesé en español. Y así sigue hasta que llega al padre o a la madre, ahora no recuerdo aquí, a María, al padre de María. Estas las generaciones de donde vino Jesús por la vía humana, por la parte de María. ¿Y quién es parte de esa generación allí? Rahab. No la esconde, no dijeron, no, vamos a dejar ese registro guardado porque eso da pena. Que el Mesías venga a nacer de lo que vino de una mujer que había sido prostituta. No, porque había sido, pero no siguió siendo. Había sido, pero se entregó al Señor. Había sido, pero creyó en Dios. No solamente creyó con su mente como un conocimiento de saber que 2 más 2 son 4, sino que permitió que eso la transformara. Se sometió a la voluntad de Dios y por lo tanto dejó de ser ramera. Porque todos tenemos un historial, una historia de pecado. Pero cuando conocemos a Cristo, eso pasa a la historia. Dios lo echa a lo profundo de la mar. Así que nosotros no tenemos por qué arrastrarlo. Y Cristo no se avergüenza de que en su genealogía hubiera habido una ramera, una prostituta. No, porque esa prostituta nos da ejemplo a todos de que no importa de dónde vengamos, no importa qué vida habramos llevado sin conocer a Jesús, cuando lo conocemos y le respondemos, pasamos a ser como si nunca hubiéramos pecado. No solamente pasamos a ser buenos ciudadanos, buenos seres humanos, no, como si nunca hubiéramos pecado. Por eso Mateo 1:21 es tan importante, lo tenemos allí mismo en ese capítulo, ¿verdad? Llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y definitivamente así sucedió con Rahab. Fue salvada de sus pecados, completamente convertida en una hija de Dios. Volvamos al libro ahora. Quedamos en la última parte, antes de la sección, la solicitud de Dios por todos los hombres. Pero el punto principal en esta referencia a Rahab es que Dios no se había limitado a sí mismo al pueblo judío. No dijo, es por el pueblo judío que está y a los demás, si me conocen, me conocerán por otra parte, pero yo no voy a tener ningún contacto con ellos. ¿Quién soy yo? No va a ser el conocimiento que ellos van a recibir. No. El punto principal en esta referencia es que Dios no se había limitado solamente al pueblo judío. Por favor, subrayemos. Allí donde hubiera un habitante idólatra de Canaán o alguien apartado de Dios, si es que estamos escuchando nosotros que alguien que se haya apartado de Dios. Allí donde hubiera un habitante idólatra de Canaán que estuviera dispuesto a reconocer a Dios, en ese momento quedaba adscrito al pueblo de Dios. En ese momento llegaba a ser parte del pueblo de Dios. Lo mismo es hoy. En el momento en que permitimos que lo que Dios nos muestra sea parte nuestra, lo creemos y nos sometemos a Él, en ese momento somos parte del pueblo de Dios. No se trata simplemente de un asunto teórico. Y la implicación es que la promesa a Abraham incluía a todo el mundo y no solamente a la simiente de Jacob. Eso tiene una consecuencia práctica y es por demás consolador y elevador. Es algo que nos anima, en otras palabras. Nos muestra cuán paciente es el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según 2 de Pedro 3:9. El resto de ese párrafo es digno de subrayarlo. Lo leeré bien despacio para que puedan subrayar si no lo han hecho ya. Nos muestra con cuánta avidez responde Dios a la menor inclinación a buscarlo, empleando
ese impulso para atraer aún más cerca de sí al alma errante. Sopla cuidadosamente sobre el tenue fuego. ¿Saben? Cuando empezamos un fuego para una fogata o algo, se comienzan unos dos ramitas o algo así y se le echa viento bien despacito pero constante para que crezca. Así describe aquí como Dios hace. Una vez que hay interés, que mostramos que queremos entender, que estamos entendiendo y queremos más, entonces describe a Dios como soplándole despacito para que crezca esa llama. Sopla cuidadosamente sobre el tenue fuego a fin de hacer crecer la llama. Estamos en la página 252, casi en la sección sacerdotes de Dios. Sigo leyendo. Su oído está siempre vuelto hacia la tierra, alerta a captar el más leve susurro, de forma que el clamor casi indistinguible, el primer impulso desde las más bajas profundidades, es instantáneamente oído y respondido. ¿Y qué decimos nosotros? Amén, amén. Gracias a Dios por eso. No hay necesidad de que estemos gritándolo a voz en cuello. Sí, lo podemos hacer si queremos, pero Dios no tiene necesidad de que se lo gritemos. El conocimiento y ese deseo que hay dentro de nuestro corazón cuando comenzamos a creer, una oración que apenas nuestros labios sí se mueven al decirla, un deseo en el corazón por conocer a Dios, eso es suficientemente alto y precioso como si fuera una gran bocina tocando por todas partes. Él pone enseguida atención y enseguida responde a aquello. No tenemos que ir de peregrinajes a tierras y hacer esto y terminar lo otro y ir a tal lugar y hablar con tantas personas o someter una registración con cierta cantidad de dinero. Nada de eso. Dios está esperando solamente ver el menor de las respuestas de parte nuestra, y con eso le basta para decir, claro que sí, aquí estoy, hijo mío. Hija, no te desanimes, aquí estoy, aquí siempre he estado. La sección ahora, sacerdotes de Dios. Si el pueblo de Israel hubiera permanecido en el pacto hecho por Dios, habría sido un reino de sacerdotes, lo cual demuestra que el plan de Dios para Israel fue que proclamara el Evangelio a todo el mundo. Habían de ser todos sacerdotes de Dios. Se explica la obra de un sacerdote en Malaquías 2, 5 a 7, donde Dios dice de Leví, que eran los sacerdotes. A ver, ¿cuál es la obra del sacerdote? Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. Eso es para que todos lo hagamos. Por eso dice que todos hubieran podido llegar a ser sacerdotes. Seguimos leyendo. La ley de verdad estuvo en su boca. Y eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros también. Iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. ¿Se dan cuenta cómo Dios puede hacer un sacerdote de cada uno de nosotros? Ese es el ministerio. Esos son los quehaceres de un sacerdote. Es lo mismo que Dios espera de nosotros. Porque los labios del sacerdote, sigo leyendo, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Hacer apartar de la maldad a los hombres es la obra de Cristo mediante su resurrección. Por lo tanto, la obra del verdadero sacerdote es simplemente predicar el Evangelio,
proclamar al Salvador viviente en quien mora la perfecta ley que convierte el alma. Pero dado que los hijos de Israel tenían que ser sacerdotes y por lo tanto versados en la ley, es evidente que habían de ser sacerdotes en favor de los demás. Si hubieran aceptado la proposición divina y se hubieran mantenido en el pacto de Dios, en lugar de haber insistido en el suyo propio, no habría habido necesidad alguna de sacerdocio que les diera a conocer a ellos la ley de verdad y de paz. Todos habrían conocido la verdad y en consecuencia habrían sido libres. Jeremías 31:34. Pero la obra de un sacerdote es enseñar la ley. Por lo tanto, por favor subrayen estas dos últimas líneas. Es evidente que el propósito de Dios al sacar a Israel de Egipto es que fuera enviado a todo el mundo predicando el evangelio por todas las naciones y por todo el mundo, ¿verdad? Así dijo Jesús. De la misma manera que lo pronunció Jesús en Mateo 28, es la forma en que Dios se lo propuso al pueblo de Israel. Qué tristeza, y lo menciono aquí para que nosotros tengamos esto como una alerta, una advertencia. Qué tristeza que el pueblo de Israel, en vez de hacer lo que Dios quería que hicieran con ese conocimiento, entonces se enorgullecieron del conocimiento que tenían y se sintieron mejor que las demás naciones y se contentaban con decirle a los demás ciudadanos de otros pueblos: ah, no, pero es que esto es nuestro, porque nuestro Dios nos lo dio. Esto es solamente para nosotros, porque Dios nos ama a nosotros, a ustedes no. Así que, entonces imagínense, lo que hicieron fue lo contrario, de dar la imagen contraria a lo que es el carácter de Dios. Digo esto nuevamente para que nosotros tengamos cuidado de no caer en la misma tentación de querer sentirnos, como ya nosotros conocemos esto y sabemos versículos de memoria y entendemos esto y entendemos lo otro, bueno, si ya yo no voy a hablar con nadie más porque Dios me dio esto porque me favorece a mí. No, Dios me dio esto porque quiere que yo lo tenga para compartirlo, no para que lo guarde para mí misma. Dejaremos entonces hasta allí esta noche. Marquen en su libro donde quedamos, así entonces fácilmente encontramos la próxima vez. Y recuerden, pueden leer, seguir leyendo adelante, repasen lo que ya hemos estudiado también, pero pueden seguir leyendo de allí en adelante y aprendiendo que el Espíritu Santo es para todos. Hoy estamos a agosto 14. Postrémonos de rodillas para terminar con oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por dejar la historia del pueblo de Israel, por proteger esa historia, mantenerla hasta que nosotros pudiéramos tenerla en nuestras propias manos, para leerla con nuestros propios ojos, entenderla con nuestra propia mente, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, nos hablas las mismas cosas que le hablaste a ellos, porque tienes todavía el mismo objetivo, el de que toda la faz de la tierra sepa quién eres tú, te conozca y te sirvan como al único Dios verdadero. Señor, te pedimos que nosotros no vayamos a ser el eslabón que se rompe y por allí no permitimos que pase estas buenas nuevas de tu carácter a todos los demás. Mantén nuestros ojos abiertos a cada oportunidad que nos das y que nos seguirás dando de aquí en adelante para hablarles a otros y darles a conocer el Dios que nos ama y que los ama a ellos también. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.